Hoy 26 de marzo leemos en el Santoral de la Iglesia Católica el nombre de una beata llamada Magdalena Catalina Morano. Aún no es santa, le faltaría un milagro, la comprobación de un milagro para ser declarada santa o canonizarla, pero de todas maneras aparece igual su nombre en este santoral de la Iglesia Católica. La beata Magdalena Catalina Morano es italiana, de mediados del siglo XIX, nació en 1847 en el norte de Italia, en la ciudad de Turín o Torino. Su padre se llamaba Francisco, su madre Catalina. El padre procedía de una familia que estaba muy bien económicamente, no así en cambio la madre, que era de una familia de bajos recursos. Por esa razón, cuando el padre de la beata se casó con quien era su novia, Catalina, la familia del padre, la familia de Francisco, lo desheredó como una especie de castigo. Fue el precio que tuvo que pagar por haberse enamorado y casado con una mujer de bajos recursos. Por esa razón es que, este hombre Francisco tuvo que trabajar mucho para sostener a su familia. Tuvieron 8 hijos, de los cuales algunos murieron siendo jóvenes. La beata Magdalena fue la hija número 6 de los 8. El padre de la beata Magdalena murió cuando ella era chica, era pequeña, tenía 8 años. Con lo cual dejó la escuela para empezar a trabajar ya de chica y de ese modo ayudar a su mamá en el sostenimiento de la casa, ¿no? En la economía. Porque claro, esta mujer quedó viuda con varios hijos, así que dejó la escuela, la beata Magdalena Catalina. Pero luego, gracias a un familiar, retomó los estudios y más o menos a los 15 años de edad, estando en la escuela, en el colegio, se dieron cuenta quienes eran los docentes, los maestros de la beata Catalina, Magdalena Catalina, se dieron cuenta de las cualidades de esta joven para la enseñanza, para la docencia. Se dieron cuenta las habilidades pedagógicas de esta mujer, de nuestra beata, y es por eso que la fueron alentando y orientando para que siguiese el camino de la docencia, siguiese el camino del magisterio, para que aprovechara, explotara esos talentos, esos recursos dados por Dios para enseñar bien. Tenía estas cualidades esta joven, ¿no? Así que así fue. La beata Magdalena se dedicó luego a la enseñanza, fue maestra
unos cuantos años enseñando a los niños en el aula. Es la beata del aula. O como dijo alguien alguna vez, esta mujer pasó del aula a los altares. Se santificó en las aulas, se santificó como maestra, se santificó en el ámbito de la docencia. Al mismo tiempo, ella quería consagrarse a Dios como monja, como religiosa, como hermana, ¿verdad? O sea, ser docente, ser maestra, pero también consagrarse enteramente a Dios en la vida religiosa. Tenía cerca de 30 años cuando pidió la admisión en 2 congregaciones religiosas, en 2 órdenes religiosas, las hermanas dominicas y las hermanas llamadas las hijas de la caridad. Pero le dijeron que no, las 2. Le dijeron que no porque ya era grande, por un tema de edad, no la quisieron admitir. Admitían a chicas más jóvenes, pero no a esta mujer que tenía 30 años. Por esa razón, la beata Magdalena Morano no se desanimó, al contrario, siguió buscando, siguió perseverando, y estando en Turín, recordemos que ella era de ahí, allí habló personalmente con un santo de Turín, el fundador de los salesianos, de la orden salesiana, llamado San Juan Bosco o Don Bosco, el cual, cuando conoció a la beata, se dio cuenta rápidamente del potencial educativo de esta mujer y que le venía como anillo al dedo, digamos. Le venía bárbaro para San Juan Bosco poder extender, hacer crecer su orden religiosa, su congregación, los salesianos, que también tenían una rama femenina. El carisma de esta congregación, los salesianos, siempre ha sido la educación de los niños, el ámbito de la educación, de las escuelas. Por eso es que San Juan Bosco, al detectar las habilidades pedagógicas y las habilidades para enseñar de esta mujer, enseguida le abrió las puertas. Tenía nuestra beata 31 años de edad, con lo cual se consagró como religiosa, hizo los votos, monja salesiana, hermana, hija espiritual de Don Bosco. Estas hermanas, también conocidas como hijas de María Auxiliadora. Y ya como religiosa tuvo varios destinos pastorales, trabajó en muchos lugares, siempre obviamente en el ámbito de la docencia, como maestra, como directora, en algunas escuelas salesianas, con niñas. Dentro de la comunidad también de religiosas, si había que cocinar, cocinaba, lavar, lavaba, también era portera. O sea, bastante completa nuestra beata Magdalena Morano. Los últimos años los vivió
en una casa salesiana, en un colegio de niñas, en la isla de Sicilia. Ahí la congregación, los salesianos tenían varias casas en Sicilia. Y bueno, ella estaba un poco, digamos, encargada de atender, visitar estos lugares de formación, y murió allí, en la ciudad de Catania. Un día como hoy, 26 de marzo del año 1908. Padeció un cáncer, un tumor la hacía sufrir mucho, pero ella ofrecía todo al Señor. Alguien le preguntó una vez a la hermana si sufría, si le dolía el tumor, y un poco minimizó el dolor. Dijo, bueno, sí, pero Jesús sufrió mucho más. Es como diciendo, bueno, si Él no se quejó, siendo que sufrió más, yo tampoco me quejo, ¿no? Con lo cual cargó con la cruz de la enfermedad, del dolor, de manera realmente heroica, santa, ¿no? Ejemplar, sin queja y ofreciendo ese dolor al Señor. Bueno, y así murió entonces. Le tenemos que pedir a esta beata Magdalena Catalina Morano por la educación, ella que se santificó en el aula, que nos ayude a nosotros, a los niños, a los alumnos, que interceda en favor de la educación, que en Argentina es bastante preocupante y que está en decadencia. Se va metiendo en muchos ámbitos de la educación argentina la ideología atea, la ideología de izquierda, la ideología de género. Se suma a eso que los chicos en la actualidad, en muchos lugares en nuestro país, están sufriendo las consecuencias del distanciamiento social, así llamado, la no presencialidad en las escuelas. Los niños están siendo víctimas de esta situación en las escuelas. Están ocurriendo cosas muy raras, muy extrañas y contradictorias en el ámbito educativo de las escuelas. Por ejemplo, se nos decía antes que es importante que el niño socialice, y resulta que ahora esos mismos que decían que hay que socializar están haciendo las burbujas para que los niños no socialicen o socialicen muy poco. Hay una contradicción. ¿En qué quedamos? Les decían a los chicos antes que hay que compartir, aprender a compartir los juegos, aprender a compartir, no sé, las golosinas, la comida. Y ahora resulta que no hay que compartir para evitar los contagios. Y que los chicos no jueguen tanto y no se toquen y no se acerquen, por lo importante que para el niño es el contacto físico, la cercanía, el juego, el patio, el recreo. Bueno, es bastante preocupante y por eso hablamos de una situación que está en decadencia, ¿eh? La educación argentina está en decadencia, realmente en decadencia, al menos en muchos ambientes. No digo en todos, pero sí en muchos. Con lo cual le pedimos a esta mujer, ella que conoció muy bien la educación, el aula, que interceda por nuestros niños y nos ayude a mejorar la educación argentina, que sea más humana, más presencial, menos virtual y sobre todo más cristiana, más católica. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Amén. Beata Magdalena Morano, ruega por nosotros.